SCP-349. La piedra filosofal y el cementerio de los inmortales. Categoría: seguro. Descripción: el artefacto designado SCP-349-01 es una gran lápida de granito, de aproximadamente 400 años de antigüedad. La inscripción principal dice Nicolás Flamel, seguida de las fechas 1376-1606. Debajo de estas inscripciones se encuentra la leyenda Fallaste en grandes letras mayúsculas. La lápida está dañada y parcialmente erosionada, con varias grietas grandes a lo largo de su superficie. Fue reportado por el genealogista amateur agente censurado en la parcela de un cementerio cerca de Bath, Inglaterra en censurado. SCP-349 es un cementerio situado en un bosque desolado a 3 kilómetros de distancia de la tumba. Fue descubierto después de una minuciosa búsqueda en la zona donde se descubrió SCP-349-01. Debido a las alusiones a información restringida relacionada con otros SCP, el agente censurado selló el área y se puso en contacto con la fundación. El cementerio está rodeado por una valla negra de hierro forjado con una sola puerta de arco de estilo gótico. En su interior se encuentran pequeños monumentos conmemorativos de una variedad de individuos de todo el mundo y de toda la historia registrada, y posiblemente anteriores. El área aparentemente se mantiene a través de medios no identificados, ya que el crecimiento de malezas y la erosión natural se inhiben dentro de los confines de la cerca. Los epitafios son breves y despiadados, y el grabador parece reclamar ansiosamente responsabilidad por la muerte de cada uno de los individuos. En algunos casos, las inscripciones son particularmente rencorosas o vengativas, y parecen indicar animosidad personal entre el grabador y el individuo enterrado. Un análisis de los registros históricos ha podido confirmar la existencia de algunos de los individuos mencionados, a menudo a través de la mitología. Todos los personajes históricos sustanciados parecen haber perseguido o alcanzado supuestamente la vida eterna, a través de diferentes medios. Esto no parece incluir a aquellos que nacieron con inmortalidad, tales como censurado, o razas/especies tales como datos borrados. Entre los identificados se encuentran personajes oscuros, ocultos, o que su inmortalidad solo es sabida por ciertas órdenes esotéricas, y cuya existencia es un secreto de conocimiento público. Esto incluye a censurado. Además, el sitio hace referencia a una serie de personajes famosos que aparentemente fallecieron mucho más tarde de lo registrado históricamente, como Cristóbal Colón, Sir Francis Bacon y Albert Einstein. Finalmente, existe un pequeño grupo de individuos enterrados de los cuales no existen archivos importantes o mitología asociada. Unos pocos han sido tentativamente identificados como figuras ricas o excéntricas de poco renombre de muchos lugares y épocas. Las personas a las que se hace referencia en SCP-349 parecen haber vivido un promedio de 100 años más que la esperanza de vida en el momento de su muerte. Mediante un minucioso estudio y la comparación con los antiguos evangelios bíblicos, la vida más larga registrada en el sitio a partir de los grabados fue la del judío errante 750 años. Basado en la supuesta muerte de esta figura, se parte de la hipótesis de que, datos borrados. Los materiales de la tumba y el diseño, la preparación del cuerpo, el estilo funerario, el simbolismo religioso y el idioma de las inscripciones parecen corresponder a la época y la cultura en que nació el difunto. El sitio de entierro más antiguo identificado es una pila de huesos tallados de elefante, encajados entre sí por muescas ranuradas, y están cubiertos de pictogramas incomprensibles y marcas tribales. La primera inscripción descifrable es en sumerio, en una roca sencilla dedicada a Kuaya, el devorador de corazones. Vendiste a tu clan como esclavos, devoraste la carne de tu familia y recibiste tu recompensa. Los cadáveres en la mayoría de las tumbas se encuentran en estados de descomposición correspondientes a su edad, algunos de los más antiguos casi polvorientos. A pesar de la variedad de métodos de entierro, una inspección minuciosa revela que la mayoría, aproximadamente 90%, de las parcelas muestran marcas de arañazos en el material que estaba bloqueando la salida, o signos de que se intentó salir hacia la superficie.
Sin embargo, hasta el momento cada parcela excavada tiene un cadáver o un conjunto de huesos. La antigüedad confirmada de las diversas parcelas, la exactitud histórica de sus alusiones y la demostrada familiaridad de su poseedor con conocimiento clasificado de la Fundación sobre Inmortales Modernos, sugieren que SCP-349 no es una simple farsa. Se ha establecido una contención para facilitar su estudio y determinar si se puede establecer contacto con las entidades responsables del mismo. Se cree que la intervención activa de este o estos seres pudo haber sido la responsable de Censurado. así como de la desaparición de SCP-149-D, mientras se encontraba bajo custodia de la Fundación durante datos borrados. Este último es uno de los dos únicos casos en que se desenterraron cuerpos enteramente conservados, aunque la preservación parece derivar de las propiedades que el difunto exhibió en vida más que de cualquier condición impuesta a su muerte. El otro ejemplo son los restos de Calotisopside britannica, una figura mitológica poco conocida que aparentemente podía soportar disparos de flechas y golpes directos con espadas. En ambos casos, fueron encontrados con extremo terror en sus rostros, y sus bocas se encontraban retorcidas como si estuvieran gritando. Anexo 349-A. En lo profundo de la necrópolis, los excavadores encontraron una cripta que contenía una serie de cadáveres no relacionados entre sí, colocados juntos deliberadamente, aparentemente un sitio de honor. Las investigaciones acerca sus identidades, datos borrados. Se ha impuesto una estricta contención para evitar que cualquier indicio de ello llegue al público, como datos borrados. Informe de inscripciones 349-B. Nicolás Flamel, 1376 a 1606, fallaste. Conde de Saint-Germain, 1713 a 1901, buen truco. Titono, -465 al -370, exactamente lo que querías. Sir Galahad, 1222 a, dañado, puro tu corazón permanecerá para siempre. Cristóbal Colón, 1451 a 1520, un nuevo mundo por explorar. Sir Francis Bacon, 1561 a 1739, piensa en los niños. Ari Bertain, 1914 a 2008, una solución final. Nota clasificada 349-C. La naturaleza legítima de SCP-349 está corroborada por la aparente familiaridad de su poseedor con la información clasificada relativa a individuos extranormales. Los siguientes incidentes están relacionados con alguna lápida dentro del sitio. En la medida de lo posible, los restos enterrados se han identificado positivamente como el individuo mencionado. Datos borrados, individuos que la Fundación ha observado y registrado previamente como seres humanos que han alcanzado la inmortalidad. Dijeron que los individuos habían muerto de formas extrañas o escaparon de la vigilancia de la Fundación y desaparecieron. Las ubicaciones de los otros, Censurado. se desconocen actualmente. Censurado. Han expresado a través de un contacto limitado que están siendo cazados y que no confían en la Fundación para protegerlos. Las identidades de todos, datos borrados, el suero aparentemente funcionó, y los sujetos no mostraron reacciones adversas hasta que, datos borrados. La paranoia aparente persistió en, datos borrados, no se recuperaron cadáveres. SCP-149-D, un humano de clase Keter de alta potencia que había alcanzado invulnerabilidad e inmortalidad aparentes después de experimentar con manantiales y fuentes ubicadas en Censurado. designado SCP. Censurado. La contención de su celda de detención falló en su cumpleaños número 117, y SCP-149-D nunca fue recuperado. En ese momento se supuso que había escapado y desapareció. Se comprobó que el ADN recuperado del cuerpo intacto era el de SCP-149-D. Procedimientos especiales de contención. SCP-349 se asemeja a un cementerio mundano y no representa una amenaza aparente para el secreto de las operaciones de la Fundación o los visitantes al sitio. Los protocolos de contención actuales se limitan a la vigilancia remota constante, el mantenimiento de una barrera física para prevenir la entrada accidental no autorizada, y la asignación de un equipo de respuesta para hacer frente al vandalismo u otras amenazas a la integridad del sitio. Existen planes para expandir el sitio según sea necesario para acomodar el crecimiento teorizado. Fin del reporte.
Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.